El wrestling es una industria muy complicada, más de lo que puede parecer. Y es que no se trata de simplemente saber y conocer lo que estás haciendo, sino que son varios factores los que determinarán si tienes o tendrás un futuro en el negocio. Podemos hablar de la técnica, las habilidades en el ring, tu condición, tu habilidad en el micrófono, carisma, o incluso hasta tu complexión física. Pero en WWE hay otro factor que podría llevarte a la cima o arruinarte por completo, estoy hablando del personaje que se te dé. El wrestling, más que ser un deporte de contacto, es entretenimiento, y eso resalta más en la empresa de la Cañada, pues aquí se enfocan no solo en el wrestling como tal, sino los storylines y gimmicks como se les llama. Es aquí donde más peligro corre la carrera de un luchador, pues casi su futuro queda en las manos del equipo creativo y escritores de la compañía, que en múltiples y repetidas ocasiones se han equivocado de las peores maneras. A veces acabando por completo con la carrera de un luchador, y en otras dejándolo mal parado, pero con remedio, y hoy hablaremos de esos luchadores buenos que por suerte pudieron recuperarse de un terrible personaje. Are you ready? De un matón cualquiera a un gran Monster Hill. Muchos aún recordamos a Umaga, quien fue un gran Monster Hill que debutó en el año de 2006 en WWE. El personaje era de un hombre encontrado en unas islas o algo por el estilo, pero se supone era una bestia demoledora que podía derrotar a cualquiera y que por cierto no hablaba español. Su manejo en la empresa fue decente, manteniéndose en la zona mid-card durante el resto de su carrera, hasta su terrible fallecimiento en 2009. Umaga era talentoso, sin embargo, pocos deben recordar su primer paso por la empresa de la Cañada, y su personaje poco desarrollado. Cuando esta mole llegó a la compañía en 2002, era una especie de matón, pandillero, y secuaz del gerente general de la marca Raw de esos momentos, Eric Bischoff. Estaba en un stable tampoco muy recordado junto a Rousey, quien por cierto es hermano de Roman Reigns. El stable se llamaba 3 minutos de advertencia. Los personajes fueron un fracaso y no generaban mucho interés, y Umaga no se imaginaría que el ser despedido de la empresa debido a una pelea en un bar sería lo mejor que le pudiera pasar a su carrera, pues iría a All Japan Pro Wrestling a mejorar, y volvería para su mejor paso con su personaje del bulldozer samoano. El babyface más odiado de su época se vuelve electrizante. Ya que hablamos de la familia samoana, hablemos del hombre de esta con más éxito. Evidentemente hablamos de La Roca, quien debutó siendo alguien completamente diferente al ícono carismático que todos conocemos y amamos. Su llegada a la compañía fue en 1996, en el Survivor Series de ese año, bajo el nombre de Rocky Maivia. La verdad no estoy muy seguro de que iba su primer personaje, pues era evidente que WWE quería resaltar su linaje samoano, además de mostrarlo como un babyface muy alegre, simpático y siempre positivo. La Roca no tenía experiencia alguna en el wrestling, él era un jugador de fútbol americano que no lo pudo lograr en ese deporte. Todo esto se fue acumulando hasta que la gente se cansó de este jovencito alegre, bonachón y buena gente, que se supone era el nuevo elegido de la compañía, dándole la espalda y abucheándolo cada vez más mientras pasaba el tiempo. ¿A alguien le suena conocido esto? El odio hacia este babyface elegido de la compañía sería tal que incluso la gente corearía, "Muérete Rocky, muérete". WWE estaba a nada de rendirse con él, hasta que se le dio una nueva oportunidad, cambiándolo a heel, uniéndose a un controversial grupo conocido como la Nación de la Dominación. Aquí encontró el carisma y personalidad que ya conocemos de él, se volvió alguien presumido, arrogante, rudo, con estilo, algo que llamó la atención de la gente y lo convirtió en uno de los luchadores más amados en la historia de WWE. Un luchador mudo resulta ser el mejor en el micrófono. Sigamos con otro grande de la era de la actitud, y es sin duda junto con La Roca el hombre más popular y que puso en el mapa a WWE a finales de los años 90. Hablemos de Stone Cold Steve Austin. En 1996, la empresa de la Cañada fijaría su atención en un luchador que fue desaprovechado por su rival WCW y que se encontraba en ECW, conocido en ese momento como Stone Steve Austin. El hombre desbordaba carisma y sus promos, en palabras de muchos, eran como presenciar magia pura. Tenía el carisma, la actitud y las habilidades, por lo que WWE lo contrató en ese año. En ECW vimos los primeros momentos de lo que se convertiría en la estrella más grande del negocio de esa época, Stone Cold.
Sin embargo, por alguna razón, WWE creyó que sería buena idea darle a Austin un personaje algo ridículo y exagerado en su llegada, y peor aún, no dejarlo hablar ni dar sus propias promos. Ahí nació el Ringmaster o maestro del ring por su traducción, un personaje que simplemente era un hombre con habilidades impecables en el wrestling, luchador técnico, con cientos de maniobras, simplemente un maestro en el wrestling como tal. Aquí hago un paréntesis, para hacerle saber a las personas que dicen que Austin es un bulto, vayan y revisen su trabajo como el Ringmaster y a ver qué dicen después de verlo. En fin, continuemos. Al Ringmaster se le daría un manager, quien daría sus promos, el hombre del $1.000.000, Ted DiBiase, y si bien DiBiase era una leyenda y tenía un buen micrófono, Austin podía hacer ese trabajo él solo. Fue hasta después que Austin se cansó y pidió a los creativos cambiaran su personaje, que lo dejaran hablar y dar sus promos, en fin, que lo dejaran ser él y no un personaje absurdo. Y poco a poco, Austin se fue convirtiendo en ese rebelde patea traseros, bebedor de cervezas y levantador de dedos de en medio que todos amaron, dándonos de los mejores y más entretenidos momentos en la historia de la compañía, y convirtiéndose en el luchador más amado de todos los tiempos por todos los fans del wrestling. Hasta el día de hoy, no creo que nadie recibiera tales ovaciones como las de Austin, tal vez Daniel Bryan sea el único que ha estado cerca, pero eso es historia para otro día. La máquina de la destrucción dental. Si hay alguien que ha pasado por toda clase de cosas, etapas y cambios en esta industria, ya sean buenas o malas, es Kane. El hombre lleva trabajando para la empresa de la cañada más de 2 décadas y su carrera ha sido una con muchos baches en el camino, pero sin duda de las más icónicas. Si hablamos de personajes, Kane tiene que ser uno de los luchadores con más cambios en este aspecto, pero por ahora solo revisaré uno en particular. Solo para darles un poco de contexto, hizo su debut en la compañía bajo el nombre de Mike Unabomb, algo que no duró mucho, y antes de pasar al Jimmy que nos trae a este puesto del video, debo decir que después de este tuvo uno que es igual o peor, ustedes decidirán. Es uno del cual ya hablé en uno de mis videos, me refiero al falso Big Daddy Cool Diesel, sí, estoy hablando de la imitación de un luchador. Ahora sí, al personaje en cuestión. Estamos hablando de uno de los peores personajes en la historia de WWE, Isaac Yankem, odontólogo. Así es, chavos, estamos hablando de un personaje de dentista. No, no es broma, antes de ser la demoledora y temible máquina roja de la destrucción, Kane fue un dentista, y no solo eso, sino que era el dentista personal de Jerry el Rey Lawler, quien era luchador activo en ese entonces, y que se supone ayudaría a este a vencer a su acérrimo rival, Bret Hart. Como podrán imaginar, el personaje fue un fracaso y una vergüenza total, un personaje así de terrible pudo haber acabado con la carrera de Glenn Jacobs, o de cualquiera, por suerte para él, años después de este horrible capítulo, una nueva oportunidad llegaría para él, siendo reintroducido como el misterioso e imponente Kane, dentro de uno de los mejores storylines en la historia de la compañía, junto a El Undertaker. Kane fue un éxito total, y se mantendría como una parte importante de WWE durante mucho tiempo, alcanzando buenos lugares en la empresa. Claro, sabemos que la carrera de Kane ha tenido sus puntos bajos, pero aún así es una carrera con éxito. Un porrista con talento. Ahora vamos con el más reciente de los luchadores mencionados en este video, hablemos del presumido Dolph Ziggler. Muchos ya estarán deduciendo de qué personaje terrible hablaremos, pues aunque para muchos este terrible gimmick había quedado en el olvido, gracias a Demis pudimos recordarlo nuevamente hace poco. Dolph Ziggler llegó al roster principal en el año de 2006 formando parte de un stable, y eso puede ser muy benéfico para la carrera de un luchador, ¿no lo creen? Claro, a menos que se trate de un grupo de porristas hombres, el Spirit Squad fue una burla desde el momento en que pisaron el ring de Monday Night Raw. Ziggler era conocido como Nicky en aquel entonces, y junto a sus compañeros sufrió muchas humillaciones, mayormente a manos de DX, pero también una que otra a manos de alguien más. Un equipo de porristas en plena ruthless agresión evidentemente no iba a funcionar, y el Spirit Squad fue mandado de regreso al territorio de desarrollo de la empresa más temprano que tarde. No, en serio, literalmente, Shawn Michaels y Triple H los metieron a una caja gigante, y los mandaron de vuelta a WWE. Hubo mucho talento desperdiciado en el stable, pero por suerte, uno de esos jóvenes talentosos pudo volver y mejorar su carrera en WWE, obviamente me refiero al buen Ziggy. Regresando en el año de 2008, esta vez siendo más real, carismático y luciendo sus habilidades tanto en el micrófono como en el ring.
Sabemos que Ziggler es uno de los luchadores más talentosos que la empresa de la cañada ha desperdiciado, pero aún así, el hombre ha podido hacer de todo en su larga carrera. Ha conseguido logros que probablemente jamás hubiera imaginado, de quedarse como Nicky el porrista. El niño bueno se vuelve un degenerado. Es probable que de no haber sido por Shawn Michaels y la era de la actitud, la carrera de Triple H en WWE nunca hubiera avanzado y no tendría tantos logros. En su llegada a la empresa de la cañada, Triple H ya contaba con un personaje bastante ridículo que se le dio en WCW, al cual la compañía de Connecticut decidió solo hacer unos pequeños cambios. Se trataba de un hombre elegante, fino, proveniente de riquezas y clase, prácticamente de la realeza. Hablamos del caballeroso Hunter Hearst Helmsley. Este es otro claro ejemplo de los ridículos e infantiles que se pusieron los personajes a mediados de los años 90 en WWE. Triple H parecía un chiste, y un personaje de niño bueno de la realeza jamás lo hubiera podido ayudar, y aunque recibía odio como heel y generaba reacciones, tarde o temprano ese gimmick lo llevaría a su perdición. Ustedes se estarán preguntando, ¿cómo es que un personaje tan ridículo y débil se convirtió en uno de los mejores y más rudos heels de la historia? Bueno, eso lo podemos atribuir a Shawn Michaels, mejor amigo de Triple H en la vida real, y la idea de ambos de crear un grupo mucho más rebelde y subido de tono que la programación infantil que la empresa de la cañada manejaba en esos años. Así surgió el stable de DX, conformado por Hunter Hearst Helmsley, Michaels, Chyna y Rick Rude. El grupo fue un éxito y fueron de los primeros en dar paso a la era de la actitud y una programación más realista. Eran rebeldes, pervertidos, y degenerados tal y como dice el nombre. Así, poco a poco Triple H se fue quitando el personaje ridículo de tipo de la realeza. Y cuando Michaels se fue por una lesión, fue el momento de brillar para Triple H, reclutó a más miembros para DX, se volvió el líder y después de un tiempo, dio el turn heel, lo que lo llevaría a ser uno de los heels más odiados de todos los tiempos, y uno de los hombres principales en la era de la actitud y el más dominante durante años y años. Como un dato adicional, fue gracias a Michaels que el nombre del juego cambiaría de Hunter Hearst Helmsley a Triple H, ya que por lo mismo de que tenía 3 H su actual nombre, Michaels lo llamaba así como apodo dentro y fuera del ring. I think I'm bad like you, and I think that you're down, and then I'm bad like you.